Nosotros queremos ir para allá. Pues en primer lugar quisiera agradecer a la doctora Alicia Rivera Morales, quien preside AIDU en México, por la amable invitación y a todo el comité organizador para poder tener esta invitación, que agradecemos mucho. De la misma forma, agradezco que hayan aceptado participar en esta ocasión, pues los participantes que nos acompañan. Voy a comentar de forma muy general el sentido, la intencionalidad de esta videocharla para nuestros colegas académicos, nuestros estudiantes y la comunidad educativa que nos acompaña. Esta serie de videocharlas, como ustedes saben, está orientada a temas que nos pueden parecer poco común. Las videocharlas giraron en torno a las confidencias e intimidades hacia la nueva educación media superior y superior. Vivir la docencia hasta que la pandemia nos alcance. Y el tema mismo de las videocharlas es muy sugerente, es muy interesante y nos pone en contexto las diversas situaciones por las que hemos tenido que transitar y seguimos transitando frente a la pandemia que conlleva el COVID. Quisiera también recordar un poco también los objetivos, porque me parece importante la posibilidad de construir un espacio de diálogo y reflexión con los docentes y alumnos de educación media y superior con respecto a las situaciones de emergencia desarrolladas en el confinamiento derivado de la pandemia COVID-19. De la misma forma, la intencionalidad fue y es identificar las problemáticas sociales, pedagógicas, psicológicas y de gestión que se perfilan ante el posible regreso a las actividades docentes. Y la posibilidad de co-construir propuestas de acompañamiento psicopedagógicas y crear comunidades de diálogo, investigación y aprendizaje para la transformación de la educación media y superior. Quisiera presentar la temática de este diálogo con expertos. El título de la temática: Cuando el futuro nos, proyección y alternativas de la escuela del hoy y mañana. Nos acompañan como expositores el doctor Clemente Lobato, de la Universidad del País Vasco. Bienvenido, doctor, y muchas gracias. Gracias. La doctora María Teresa Velasco Jiménez, de la FES Zaragoza UNAM. Muchas gracias, doctora Velasco, por acompañarnos. La doctora María del Rosario Ayala Moreno, de la Universidad de La Salle. Muchas gracias, Rosario. La doctora Arely Vergara Castañeda, de la Universidad de La Salle. Muchas gracias, Arely. Al doctor Guillermi Méndez Tomás dos Santos, de la Universidad Federal del Río del Norte de Brasil. Y quien coordina, Alma Rosa Hernández Mondragón, de la Universidad La Salle. Muy agradecida por su aceptación y por compartir sus experiencias en este diálogo con expertos. Le comento la dinámica también para que la audiencia que nos acompaña pueda saber de qué se trata esta dinámica. Bueno, ¿de qué va? Cada uno de ustedes podrá tener un momento para compartir su reflexión en torno a dos preguntas que consideramos relevantes para poder socializar estas experiencias y esos conocimientos, y también de alguna forma como parte de las preocupaciones y ocupaciones que como académicos ustedes también están realizando, y pues que la idea es poderla compartir con nuestros colegas y nuestros estudiantes. Cada uno de ustedes dispone de 6 minutos para poder socializar sus conocimientos, su reflexión,
Y antes de empezar, pues quisiera también hacer una pequeña reflexión junto con ustedes sobre esta temática. Quisiera empezar con lo siguiente. Hay una reflexión que creo que nos toca cuando la escuchamos o cuando la leemos. Tal vez algunos nos simbra, como es en mi caso, pero bueno, dice, todos somos hijos de nuestro tiempo. El individuo es siempre heredero de un pasado que condiciona a su ser y sus posibilidades. Es una frase de Ortega y Gasset, un gran filósofo español. La emergencia sanitaria por el COVID-19 nos descolocó de la cotidianidad y como experiencia nos plantea nuevamente la importancia de aprender a vivir frente a las incertidumbres. Las certezas quedan cada vez más lejanas. Al parecer no existe un ámbito en el que no haya tenido impactos profundos y duraderos. Y muchos de esos ámbitos a corto y mediano plazo, al parecer, se profundizarán aún más. El filósofo y visionario Edgar Morin plantea en los 7 saberes necesarios para una educación del futuro sobre enfrentar las incertidumbres, que el carácter en adelante desconocido de la aventura humana deben incitarnos para preparar nuestras mentes para esperar lo inesperado y poder enfrentarlo. Es imperativo que todos aquellos que tienen la responsabilidad de la educación estén a la vanguardia con la incertidumbre de nuestros tiempos. Para que el conocimiento sea pertinente, la educación deberá evidenciar el contexto, lo global, lo local, lo multidimensional y lo complejo. Sin lugar a dudas, nos estamos replanteando nuestros esquemas de pensamiento, nuestros hábitos de vida, nuestras prácticas como profesionales de la educación, como gestores educativos, como agentes de transformación y agentes portadores de esperanzas, al tener en nuestras manos lo más valioso, que es la educación de la persona humana. Entre los desafíos más grandes y frente a las profundas desigualdades sociales, ¿cómo podemos continuar con nuestra labor y la formación de nuestros estudiantes desde el confinamiento? ¿Cómo retornar a los espacios de los centros de formación? ¿Con qué visión de la escuela, de universidad, de prácticas? El uso de las tecnologías de información y comunicación y de las tecnologías para el aprendizaje y conocimiento son un medio, pero no es suficiente para lo que tenemos por delante. Hay un escenario del proyecto Millennium que me parece una referencia muy importante, que cita lo siguiente: debido a que las capacidades tecnológicas para el individuo serán mucho más poderosas que en el pasado, se debe prestar mucho mayor atención a la ética, los valores, las responsabilidades ciudadanas y el comportamiento noble. Y debido a que la humanidad se está volviendo mucho más conectada y globalizada, se debe prestar especial atención a la historia mundial, micro y macro, mientras que se aprende la propia cultura y civilización. Esto porque la sociedad y las dinámicas nos están replanteando continuamente que la cultura no es estática, la cultura es muy dinámica y en ese sentido nos lleva a incorporar a nuestra vida diaria nuevas prácticas, nuevas formas de enseñar con nuevos dispositivos, pero sin olvidar que lo más valioso es el elemento humano, lo demás son medios, son recursos de mucha utilidad. Y sin más preámbulo, quiero presentar al doctor Clemente Lobato Fraile. Es doctor en psicología por la Universidad del País Vasco. Fue catedrático del Departamento de Evolución y Psicología de la Educación
y responsable del departamento durante los años del 2005 al 2012. Las líneas de investigación que ha vinculado a la orientación y asesoramiento profesional, el desarrollo profesional docente y la metodología de aprendizaje cooperativo. Su interés está determinado por la tutoría para apoyar el desarrollo profesional en las organizaciones y específicamente como estrategia para la formación de profesores de educación superior. Ha participado en 20 proyectos de investigación internacionales y nacionales, 15 comunitarios, ha dirigido y codirigido tesis, ha publicado 87 artículos en revistas científicas, 26 capítulos de libros y 7 libros, entre muchas otras actividades como conferencista internacional y nacional, y también ha también contribuido como conferencista en distintos países del mundo. Muchas gracias, doctor. Presento a la doctora María Teresa Velasco, es médico familiar y diplomada en investigación educativa por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de maestría en comunicación y tecnología educativa por el ILSE. Tiene una amplia trayectoria en el ámbito de la educación médica, tanto en la dirección, gestión, profesionalización y ejercicio docente. Laboró como investigadora en la Universidad La Salle, en la Facultad de Medicina y en la FES Zaragoza de la UNAM. Sus intereses académicos y profesionales se centran en el ámbito de la educación médica, el desarrollo de la investigación en salud, evaluación del aprendizaje y la promoción y prevención de la salud. Muchas gracias, doctora. La doctora Rosa María Ayala Moreno es docente de la Facultad de Ciencias Químicas y está al frente del grupo de investigación Ciencias Básicas y Ciencias de la Salud. Su línea de investigación es en obesidad y enfermedades metabólicas. Licenciada en Química de Alimentos por la Facultad de Química de la UNAM, maestra y doctora en Ciencias Químico-Biológicas de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Ha sido miembro de la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas y de la Asociación Mexicana para Estudios Multidisciplinarios del Síndrome Metabólico. Actualmente es profesora investigadora y es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, miembro evaluador del Consejo Nacional de Enseñanza y el Ejercicio Profesional de Ciencias Químicas. Y bueno, tiene varias publicaciones, direcciones de tesis y participa activamente en distintos órganos colegiados. Muchas gracias, doctora. La doctora Arely Vergara Castañeda es de la Facultad de Ciencias Químicas, representa al grupo de investigación en Ciencias Básicas y Clínicas de la Salud, Epidemiología de la Nutrición, es profesora investigadora, también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y es doctora y maestra en Ciencias de la Salud con orientación en Epidemiología Clínica de la UNAM. Licenciada en Nutrición, diplomado en Ciencias de la Salud en Nutrición, en Deportes y Actividad Física, educadora en Obesidad Infantil, certificada. Tiene numerosas publicaciones en producciones indexadas. Es colaboradora y vocera de la industria de alimentos, entre muchas otras actividades que realiza. El doctor Guilherme Méndez Tomás dos Santos es postdoctorado del programa de posgrado en educación de la Universidad Federal del Río Grande del Norte de Brasil. Es doctor en educación en el área de gestión de la educación. Es egresado de la Unilasalle Brasil y es docente en el área de formación docente en la Universidad Federal del Río Norte, Brasil. Licenciado en enseñanza de las matemáticas, es especialista y supervisor educativo egresado de la Unilasalle Brasil. Y bueno, tiene un buen número de publicaciones, capítulos de libros, artículos científicos, es revisor de publicaciones seriadas a nivel nacional e internacional. Su grupo de investigaciones sobre prácticas educativas e indicadores de calidad de la educación. Y bueno, agradecemos al doctor Guilherme
Méndez Tomás dos Santos su asistencia. La reflexión que les pedimos es, desde su punto de vista y vivencia, ¿cuáles serían las principales problemáticas sociales de salud, psicológicas, pedagógicas y de gestión que se perfilan ante el posible regreso a las actividades docentes, considerando las situaciones de emergencia desarrolladas, el confinamiento derivado del COVID-19? Sería esta pregunta de reflexión. Empezamos con el doctor Lobato. Por favor, doctor. Muchas gracias. Un saludo a todas las compañeras y compañeros. Y mi deseo es que desde Bilbao, donde resido, que podamos tener un mejor desarrollo de salud y de labor docente. Yo solamente me voy a referir a varios aspectos, porque yo creo que la conjunción de las perspectivas de todos los que participamos puede llegar a un ramillete extraordinario de problemáticas. Por un lado, me parto un poco de la visión que desde la realidad nuestra del País Vasco y del resto de España hemos podido tener en la situación que nos produjo desde el 14 de marzo, ahora en estas fechas que comenzamos e iniciamos el retorno a la docencia. En primer lugar, hemos detectado que hay un gran problema en torno a la brecha de acceso, lo llamamos así, brecha de acceso. Es decir, no todos los alumnos, no todas las alumnas han tenido posibilidades y siguen sin tener posibilidades de acceder, evidentemente, a unos medios que le permitan mantener una enseñanza semipresencial. Hablo a nivel universitario y no universitario. En segundo lugar, podríamos ver un poco la brecha de la organización que tienen en los centros docentes. Es muy compleja. En muchos centros de enseñanzas medias y de enseñanza primaria son muchos los alumnos que acceden por vez primera o siguen en sus cursos relativos. Entonces, faltan protocolos, es un desafío y un reto. Hay protocolos uniformes que permitan una atención sociosanitaria educativa. Es una pregunta que se viene haciendo muchísimo profesorado, dado que ahora está iniciando desde hoy, 1 de septiembre, está integrándose a sus centros docentes. Los alumnos no se van a integrar hasta el día 7, la mayoría, o el 14, e incluso el 21 los universitarios. Pero la pregunta esta está muy clara. ¿Tenemos suficientes recursos como para poder de alguna manera atender a los alumnos que llegan y atendernos a los propios profesores y profesoras? Y entonces este es también de algún modo una brecha a la hora de la organización, de la gestión y de la formación del mismo profesorado. Y una tercera cosa, con la que ya con esto me quedaría así, sería los miedos con los que accede el profesorado, la problemática en torno a los miedos, a las angustias con las que accede el profesorado a su tarea docente. Porque claro, venimos de una experiencia, de una trayectoria. Entonces, vamos a tener, esta es la pregunta que se hace, ¿vamos a tener los medios disponibles para que nosotros podamos sentirnos seguros y seguras? ¿Podemos tener los medios para que podamos atender al alumnado que llega, de modo que entre la interacción que se produce no nos ocasione a nosotros una infección? ¿Cómo podemos hacer para que esto no suceda? ¿En las instituciones nos están poniendo los medios adecuados para ello? Entonces, realmente este miedo que provoca, y es de alguna manera, si queremos, entre comillas, libre, porque de algún modo también podemos racionalizar, de alguna manera podemos evaluar el grado de riesgos que hay para poder de alguna manera dar una respuesta adecuada, son 3 problemas
que yo de alguna manera he seleccionado, entre otros, para que podamos de alguna manera tenerlo en cuenta e ir describiendo el escenario en el que se encuentran los centros docentes en los distintos niveles. Esta sería de alguna manera mi pequeña intervención. Muchísimas gracias, doctor Lobato. Muchísimas gracias, muy interesante sus planteamientos, que seguramente muchos de nosotros nos hemos formulado, pero muy valioso porque efectivamente estamos hablando de contextos distintos y sin embargo prevalecen esta serie de preguntas y otras que ustedes seguramente nos mueven a repensar también lo propio a partir de nuestro contexto y nuestras realidades. Muchas gracias, doctor. Le doy la palabra a la doctora Tere Velasco. Por favor, Sí, Tere. muchas gracias. Muchas Gracias a todos los organizadores. Yo voy a tocar dos aspectos que para mí son muy relevantes dada mi formación como médico. Uno de ellos son los aspectos sociales, ya dado que la medicina es una disciplina que tiene que contemplar ese aspecto para poder desarrollar sus acciones. Una de las situaciones sociales que más me preocupan en mí y alrededor de lo que veo de las personas con las que interactúo es la interrupción del proceso de aprendizaje de todos los alumnos, pero principalmente los alumnos, al menos aquí en México, de educación básica, que representan aproximadamente el 68% de la matrícula que tenemos en nuestro país. Entonces, esta población es la que se va a ver más afectada, que está iniciando apenas su escolarización, su formación, y que nos pone en una situación muy difícil. Esto a su vez va a acarrear problemas, sobre todo en el aspecto de salud, que ahorita les comentaré. También, bueno, otro de los aspectos sociales importantes es la improvisación. Como vieron ustedes, me moví de cuarto porque están trabajando en el condominio donde vivo y pues eso me ocasiona mucha molestia, sobre todo para ustedes. En ese sentido, bueno, la improvisación de todos los que estamos trabajando de esta manera y especialmente los padres para contar con un aula, digamos, improvisada, virtual, para continuar el aprendizaje de los hijos, también resulta una gran problemática. Aquí es donde se está viendo mucho más los aspectos de vulnerabilidad y en cuanto al aspecto socioeconómico, se están marcando mucho más porque no todos tienen suficientes computadoras, suficientes televisores para poder afrontar esta situación como la estamos viviendo en nuestro país. También pues la parte de conectividad que ya la comentó el doctor Lobato y que coincidimos. Pero también hay otro de las situaciones es los problemas que, por ejemplo, se están dando para el cuidado de los niños, especialmente para aquellos padres que son trabajadores. Y si a esto le agregamos que son trabajadores del sistema de salud, al menos aquí en México, el problema es mucho más importante, dado que ellos tienen una situación que cumplir con los aspectos del cuidado de la pandemia y por otro lado la situación de quién va a cuidar a sus hijos. Y esto hace que estos pequeños, sobre todo me estoy refiriendo más a la población de infantes, pues están expuestos a riesgos de violencia, de abuso sexual y consumo de sustancias. Ya vimos, por ejemplo, que en Sierra Leona, cuando fue la pandemia del ébola, aumentaron el número de embarazos en adolescentes, aumentó el número de violencia sexual, especialmente en las niñas, y esto no lo debemos de olvidar, lo tenemos que tener muy presente, dado que esto mismo puede pasar sobre todo en los países como el de nosotros o en las regiones, porque bueno, nosotros vivimos en la ciudad, pero el país es inmenso y tiene diferentes situaciones geográficas y de vulnerabilidad que pueden orillar a esto. Entonces ahí tenemos situaciones muy importantes. En el aspecto de salud,
Pues me preocupa mucho el incremento del riesgo de infección por COVID para alumnos, tanto para alumnos como para docentes. Sí, sabemos que los niños pueden ser portadores asintomáticos, pero también nosotros podemos ser portadores asintomáticos y en ese sentido ser el medio para poder continuar esta cadena de infección. Entonces, sí es muy importante aquí que existan los medios para poderse proteger, no descuidar esa parte y que esa interacción pues sea limitada entre profesores y alumnos. También otro de los aspectos que estaba identificando es aquellas escuelas que tienen esos horarios donde el niño entra desde muy temprano y sale alrededor de las 5 o 6 de la tarde, horario ampliado me parece. En ese aspecto, por ejemplo, esos niños de padres trabajadores, pues no van a recibir una nutrición adecuada y ahí vamos a tener otro problema también de salud, ¿sí? En cuanto a la nutrición, sobre todo de los infantes y también a la falta de ejercicio, pues esto va a aumentar también los problemas que ya tenemos en México, como es la obesidad y como es los problemas alimentarios. Y como les comentaba también, pues el impacto que ocasiona en el sistema de salud el que los trabajadores no pueden gozar de las mismas situaciones que otros trabajadores de otras instancias para poder cuidar a sus hijos en ese sentido. Y pues el aumento del gasto tanto para las familias como para las propias escuelas, para la protección en este caso de materiales como gel, como el uso de la máscara, como las protecciones que se requieren. Y bueno, y uno más que quisiera poner sobre la mesa es el estrés que va a ocasionar y el síndrome de burnout, que debemos de estar también muy al tanto de su manifestación, especialmente pienso yo que en los docentes con esta sobrecarga de trabajo que hemos visto últimamente y que pues también va a afectar a esta población. Entonces, en este sentido, sí es importante considerar esta situación que va a tener diferentes implicaciones en otros aspectos también de gestión y pedagógicos. Eso sería mi intervención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Tere. Sin lugar a dudas, creo que también esta mesa que está conformado desde distintos campos disciplinarios nos abre muchísimo también la visión para permitirnos ver otras visiones. Y creo que lo que es los expertos en salud, creo que también tienen mucho que decir, siendo académicos, siendo investigadores, creo que hay mucho que nos pueden aportar, sobre todo por todas las medidas de seguridad, como menciona lo que nos acabas de compartir y lo que nos mencionaba el doctor Lobato hace un momento, ¿no? Sobre cómo regresar de forma segura, considerando los riesgos que hay y que no hay de manera suficiente los mecanismos para poder establecer, digamos, estos índices de riesgo o esta evaluación de riesgos, ¿no? Entonces, creo que esa es una tarea incluso para política pública y también para política educativa, es decir, si no emana de la política pública, creo que las instituciones educativas, creo que esa es una de las grandes tareas desde la gestión institucional. Muchísimas gracias, doctora Tere, por tus reflexiones muy valiosas. Por favor, le pediría a la doctora Rosario si nos puede compartir sus reflexiones, por favor. Muchas gracias. Gracias a todos los organizadores por la invitación. Yo pienso que la crisis sanitaria que se está viviendo pues deja muchos efectos en distintos ámbitos, ¿no? Ya mucho se ha comentado seguramente en este foro y en algunos otros sobre los efectos a nivel económico, a nivel sanitario y pues sin duda traspasa hacia el ámbito educativo. Y de manera muy compleja, porque todos estos efectos que se ven en distintos aspectos están íntimamente interrelacionados.
sin duda la afección económica y la afección sanitaria van a tener un efecto muy importante en el sistema educativo. Ya comentaba el doctor Clemente cómo esta dificultad para que los alumnos de diferente estrato socioeconómico y de diferente nivel educativo puedan tener un sistema adecuado de comunicación a distancia, pues tiene mucho que ver con el problema económico. Me parece que los problemas, así como se ha documentado en algunos artículos recientes que han sido elaborados por sociólogos, el problema tiene mucho que ver con cuestiones que ya existían en el mundo globalizado, ¿no? Hay una inequidad económica, una distribución inequitativa de la riqueza a nivel mundial, que ya estaba presente desde antes de la pandemia, pero que ahora se ve exacerbada con el problema de la emergencia sanitaria que se tiene. De manera que los más vulnerables, la población más vulnerable o la de menores recursos, es nuevamente la que se va a ver mucho más afectada también en este nuevo tránsito del proceso educativo que se tiene. Es decir, las familias más desprotegidas, de menores recursos, de padres que tienen que forzosamente salir a trabajar porque es una necesidad para la sobrevivencia y que no tienen capacidad de elegir entre quedarse en casa y salir a trabajar, que han sido muy afectados en el ámbito económico, pues tampoco tienen estas posibilidades para poder implementar todos los cambios tecnológicos que en casa hacen falta para poder tener una conectividad eficiente. Es decir, un buen porcentaje de la población, al menos en México, no tiene acceso a una computadora, no tiene acceso al servicio de Internet y muchos otros tampoco tienen acceso al servicio eléctrico. Entonces, hay una desigualdad en el tipo de elementos o de recursos que se pueden tener a la mano para implementar adecuadamente este cambio en el proceso educativo que sin duda estará impactando en la gente mucho más vulnerable. A mí me gustaría, además de estos aspectos que han comentado, hablar un poquito sobre, primero, la necesidad de empatía que tenemos ahora entre los distintos actores de lo que será el proceso educativo. Leía recientemente un documento del doctor Patricio Chávez, un sociólogo bastante reconocido, que publica un escrito que se llama Otro mundo es posible si otra escuela es viable, de reciente publicación. Es un documento que la verdad me hizo pensar muchas cosas. Yo soy de formación química y he trabajado en el campo de la investigación más hacia la obesidad y enfermedades crónicas, pero me parece que desde el ejercicio de la docencia es un documento que te invita al análisis y a la reflexión de la problemática para poder visualizar la complejidad que estamos viviendo. No podemos ver la educación como un problema aislado, sino que se entrelaza de muchos aspectos que estamos viviendo y donde ahora necesitamos tejer redes de apoyo, no solamente entre docentes, sino entre todos los demás actores que estarían participando en este nuevo ámbito educativo. El hogar se vuelve ahora el ambiente nuevo para la educación. Y si pensamos en el tiempo que nos va a llevar regresar a las actividades relativamente normales, todavía estamos lejos de tener la posibilidad de retornar al trabajo en aula, de manera que mucha de la actividad docente se tendrá forzosamente que desarrollar en modalidad virtual o híbrida un poco más adelante. Entonces todavía tenemos muchos meses de trabajo bajo esta dinámica y que hace necesario analizar a todos los actores que van a estar influyendo en el proceso educativo, que en este caso ya no solo se delega al docente, sino al padre de familia, a los abuelos, a los hermanos mayores. Es decir, cuando la educación se desarrolla en casa, hay muchos otros factores que están relacionados con que este proceso sea eficiente. Y en primer lugar, pues bueno, está el apoyo de todos los integrantes de la familia, pero también todos aquellos aspectos que hacen posible la educabilidad en el hogar, ¿no? O sea, el ambiente al cual el educando está sometido durante este proceso de aprendizaje
y que en algunas ocasiones pues dificulta este proceso, ¿no? Entre ellos ya platicaba hace un momento la doctora Tere del aumento de violencia intrafamiliar, sin duda el ambiente socioemocional en el que los niños o los jóvenes y adolescentes van a estar teniendo este proceso educativo depende mucho de la estabilidad socioemocional. Y pues tenemos conflicto porque estamos en un ambiente de hacinamiento, de encierro, de un incremento en el consumo de alcohol, al menos a nivel nacional, que ha favorecido el incremento de la violencia y de la dificultad para tomar adecuadamente la educación desde el hogar. Me gustaría solo resaltar también la importancia que tienen las mujeres en el ámbito educativo, en esta dinámica de educación virtual o de educación híbrida, en donde pues es histórica la falta de equidad de género en cuanto al cuidado de los menores, en cuanto a la educación, a seguir el proceso de aprendizaje en los niños y en los jóvenes y adolescentes, y que ahora pues sin duda se exacerba en esta dinámica en donde la mujer tiene que estar, además de cumpliendo quizá con el trabajo, incrementando el tiempo dedicado al cuidado de los hijos y también al proceso de aprendizaje. Entonces, bueno, sí tenemos un reto importante, un reto grande, pero que pues requerirá de poder tener las dos caras de la moneda, ¿no? Como dice el doctor Patricio Chávez, si bien la crisis está presente bajo una complejidad importante, pues tenemos que considerar que la adversidad, como él menciona, nos permite redefinir, ¿no? O resignificar la finalidad de la educación y de en dónde hacemos escuela, que ahora se vuelve labor de toda la comunidad. Muchísimas gracias, doctora Rosario. Muy valiosas sus aportaciones. Muchísimas gracias. Nos hace repensar otros ámbitos, otros ángulos también de la responsabilidad de la educación. Le pediría a la doctora Arely si nos puede compartir, sus reflexiones, por favor. Les recuerdo aproximadamente unos 6 minutos de su tiempo, de su reflexión, por favor, para ir con los tiempos. Muchísimas gracias. Arely, cuando gustes, doctora. Muchas gracias. Bueno, pues agradezco también el espacio, la invitación a todo el comité de la EDU. Y bueno, respondiendo un poco a la pregunta, creo que las problemáticas que se han identificado a raíz de este evento, que sin duda alguna no tiene un precedente, creo que podría enfocarlas hacia 2 rubros. Uno, el aspecto académico y el aspecto de salud, ¿no? En esta situación, pues, no vino más que a resaltar las brechas que bien comentaba el doctor Lobato y la doctora Velasco, en donde sí, la brecha de acceso es uno de los puntos fundamentales cuando estamos hablando en términos de la cuestión educativa, ¿no? En el caso de México, la última encuesta realizada por el INEGI sobre la disponibilidad y el uso de las tecnologías sugería que el 39% de la población carece de este recurso, ¿no? Entonces eso ya nos permite dimensionar un poco la magnitud hacia esa problemática a la que nos enfrentamos. De manera vivencial o de manera particular, nosotros estuvimos trabajando sobre la identificación de las problemáticas a las que los estudiantes de la Facultad de Química, que es donde trabajo, se enfrentaron, ¿no? Y bueno, uno de los hallazgos más importantes que obtuvimos fue que al menos el 78% de nuestra población reportó alguna falla con la tecnología, en este sentido relacionada a lo que bien denominan brecha de acceso. Y eso pues no viene sino a ponernos sobre la mesa un problema que a lo mejor nosotros quizás por el tipo de o el perfil de alumnos que tenemos no esperábamos, ¿no? Algo que también que marca también esta cuestión o este problema del acceso a los recursos tecnológicos es el hecho de que si bien se están llevando a cabo dentro del hogar y a lo mejor sí existe, no sé, una conexión a internet o algún dispositivo o están limitados los dispositivos electrónicos a los cuales se tienen acceso, pues cabe
cabe mencionar que pues no solamente están a disposición de una sola persona, sino que tienen que verse como regulados o direccionados en todos los miembros de la familia, ¿no? Lo cual también hace o limita el acceso a los recursos, ¿no? Otro de los problemas a los cuales quizás también nos pudimos haber enfrentado como docentes y como alumnos es la brecha de uso. A lo mejor el acceso a los dispositivos estaba solventado, pero no todos estamos familiarizados o no todos estábamos tan familiarizados con los recursos tecnológicos como los estamos llevando a cabo hoy en día, ¿no? Entonces, ahí llama la atención que a lo mejor, pues, podría ser un problema planteado desde la cuestión generacional, pero algo que nosotros también identificamos en nuestra población de estudiantes es que al menos el 18-19% de ellos no sabía manejar correctamente o no sabía qué tipo de recursos podría estar utilizando o aplicando en su proceso educativo, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso también es algo que nos lleva a reflexionar sobre no es la falta de recursos, no es la falta de dispositivos, quizás el problema es la falta de contacto o de familiaridad que tenemos con estos recursos y que están a nuestra mano, ¿no? Desde otro ámbito, y me gustaría como salirme un poco de la cuestión educativa quizás, es que además de, bueno, respecto a los problemas de salud, nosotros tenemos que recordar que la escuela o los centros educativos no solamente son un espacio que se ocupa de promover y de impartir aprendizaje, sino que también es un punto de encuentro que permite la socialización y la identificación de ciertos hábitos relacionados como al estilo de vida. Prácticamente se dice que la escuela es el vehículo ideal para fomentar o para propiciar o para promover ciertos hábitos relacionados al estilo de vida, ¿no? Y que es este centro o este punto de encuentro es el que va a mediar, pues, viéndolo desde la perspectiva alimentaria, el tipo de alimentos a los cuales tenemos acceso, los momentos en los cuales consumimos los alimentos, etcétera, ¿no? Y creo que el mover la cuestión educativa o trasladarla hacia un punto, el hogar, en donde también converge esta situación de la cultura alimentaria, pues nos saca de juego dentro de esta parte que la alimentación juega como un proceso de socialización, ¿no? Y que a lo mejor una de las problemáticas a las que nos vamos a enfrentar ahora que regresemos a los centros educativos es que cada uno va a tener como diferentes esquemas de alimentación, buenos o malos no lo sabemos, pero que finalmente van a venir a incrementar el riesgo de otras problemáticas en torno a la salud, ¿no? Ya lo mencionaba, por ejemplo, la parte del consumo de alcohol, la parte de la violencia, pero también existen la violencia que se ejerce sobre nuestro propio cuerpo, ¿no? El hecho de que no tengamos espacios de ocio o de esparcimiento también es un factor que atenta sobre nuestra propia salud, ¿no? Entonces, creo que mis reflexiones van hacia esas problemáticas de salud a las cuales nos vamos a enfrentar en un corto o mediano plazo y que a lo mejor ya estamos viviendo y que están dadas en términos de la salud, en términos de la actividad física o en términos incluso de nuestra postura, ¿no? El hecho de que estemos sentados o frente a una pantalla más de 4 horas, como lo reportó la OCDE, pues eso ya es un factor de riesgo para alteraciones a nivel visual, a nivel postural, entre otras, ¿no? Entonces creo que ahí me quedo como para plantear otra posible problemática a la cual nos vamos a enfrentar ahora que regresemos a trabajo. Doctora Arely, muchísimas gracias por tu intervención y tu reflexión, muy valiosa también. Sin lugar a dudas, vamos teniendo como un mosaico más amplio de los distintos tipos de impacto, ¿no? Yo creo que efectivamente, considerando que la salud, en el tema de educación reconocemos 3 ámbitos, por ejemplo, el de la educación formal, no formal e informal, podemos ya empezar a dimensionar a lo largo de toda esta serie de videocharlas y con sus intervenciones la importancia y los impactos que tiene la pandemia, no solamente en la educación formal, sino en los ámbitos no formales o informales, ¿no? Creo que uno de ellos también bien importante que cuidar es el de la familia, ¿no? El entorno familiar, lo que ocurre, discurre y transcurre
en el hogar, en este concepto de aula invertida o en este cambio que ha venido a ocupar la casa, los espacios de la casa para continuar con la educación y con otros muchos aspectos que se van interrelacionando, que complejizan mucho más la situación, que sin lugar a dudas ahí hay que también trabajar muchísimo con estrategias y creo que ahí tienen un papel bien importante los profesionales de la educación, de la salud y distintos otros ámbitos, ¿no? Que el problema es complejo, creo que las estrategias tienen que ser más integrales, ¿no? Para poder brindar algunas propuestas de solución precisamente para salvaguardar este retorno, ¿no? Yo te agradezco mucho tu intervención y le daría la palabra al doctor Guilherme Méndez. Por favor, doctor, ¿nos puedes compartir tu reflexión? Muchísimas gracias y aprovecho también para agradecer la invitación a ti y a la doctora Alicia. Saludos a mis demás compañeros y a toda la asistencia, ¿no? Entonces, para la propuesta de la reflexión de hoy, en ese sentido y ya basado también en la plática de mis compañeros, pensando también en este contexto que estamos viviendo por el COVID-19, pensar en este contexto mirando hacia la educación, es pensar también en una mudanza un cambio de paradigmas, ¿no? Así, primeramente, al pensar de una escuela analógica y ahorita vivimos en un ámbito de una escuela digital, ¿no? Entonces, mirar en este sentido, pensar en los retos que tenemos como docentes y también los cambios muy rápidos y abruptos que tuvimos que hacer en cuanto profesionistas, en este sentido de poder pensar en cómo conseguir efectivar el proceso de enseñanza y aprendizaje para poder garantizar el derecho educativo de los niños y de los estudiantes en general. En ese sentido, aquí en Brasil, nosotros también, así como otros países, ¿no? Miramos muchos problemas, ¿no? Muchas situaciones, especialmente cuando hablamos en la perspectiva como el doctor Clemente habló acerca del acceso. En Brasil también tuvimos muchas dificultades acerca del acceso de la educación, especialmente en el sentido de cómo ofrecer, ¿no? La estructura para que se garantice el proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente en la educación pública, ¿no? Entonces, este es un reto que para nosotros, por ejemplo, desde la mitad de marzo, ¿no? Nosotros estamos sin actividades y muchos estados, por ejemplo, aquí aún no regresaron, ¿no? Entonces, aún también estamos pensando qué estrategia se puede hacer, qué protocolo se puede pensar para que se puedan volver a las actividades, ¿no? Entonces, en ese sentido sería un punto de reflexión acerca del mismo sabiendo la prioridad de la vida, la cuestión de la salud, pero aquí punto, por ejemplo, pensamos el derecho educativo de los niños y qué estrategias, por ejemplo, el Estado y si puede pensar para que se pueda promover. Porque pensar que casi medio año sin actividades académicas, sin vivencia en el ambiente escolar o en su hogar, por ejemplo, ¿cómo hacer? Porque es un punto que me parece sí, muy importante también checar cómo recupera esta situación, ¿no? Entonces, cómo pensar en este proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchas instituciones que no regresaron, pero otras que ya están haciendo la enseñanza remota emergencial, que llamamos como ERE. Aquí en Brasil, que sería la continuidad de la cuestión de los procesos por los medios virtuales, ¿no? Entonces, sin embargo, la cuestión también de accesibilidad, de señal, calidad de la señal, de utilización de los recursos, estos son como puntos cruciales también que vuelven como dificultades para nosotros en este sentido. Entonces, uno de los principales retos que tenemos
esta desigualdad en la accesibilidad y poder garantizar el proceso de enseñanza frente a este desafío. Y más que nunca, también pensar en lo que viene después, ¿no? Como se llama la nueva normalidad. Entonces, pensar que ya que la escuela y la institución de educación superior, por ejemplo, ya no será más la misma, ya no es más la misma, ¿no? Entonces, en este sentido, que nosotros podamos como pensar en poder realmente ofrecer esta situación para que se pueda hacer los cambios, ¿no? Y primeramente también dar ese soporte para los estudiantes que se sientan como tengan la parte que se sientan acogidos, ¿no? Aparte que se tengan como por la institución, ¿no? Entonces sería más o menos en ese sentido. Y principalmente también, ali como la doctora Arely habló, la falta de familiaridad, por ejemplo, por los docentes acerca de los recursos, eso también es un punto importante a pensar, porque antes teníamos las tecnologías como puntos facultativos, ¿no? Y hoy es una realidad, una necesidad para que se pueda efectivar. Pero, sin embargo, también me parece, así como la clase docente, por ejemplo, se está esforzando muchísimo para que se pueda como desarrollar, ¿no? su trabajo, ¿no? Para que se pueda como cada vez más aprender este proceso para que se pueda continuar sus actividades junto a sus grupos, ¿no? Y sus instituciones. Entonces, más o menos sería esta reflexión que traigo aquí frente a la situación que estamos viviendo aquí en nuestro país. Muchísimas gracias. Guilherme, muchísimas gracias. Guilherme, muchísimas gracias por tu reflexión, por tu intervención, por compartirnos sus realidades, sus problemáticas y lo que tú, desde tu experiencia, consideras junto con los colectivos de trabajo donde estás interactuando, pues seguramente han estado analizando. Muchas gracias por compartirlo. Nos iríamos a la siguiente pregunta de reflexión. Sería una reflexión muy breve, por favor. Bueno, sería, ¿qué propuestas consideran ustedes necesarias y viables para que el acompañamiento psicopedagógico pueda ser posible? Crear comunidades de diálogo, investigación, aprendizaje para la transformación de la educación de los distintos niveles educativos. Empezaríamos con el doctor Clemente Lobato. Doctor, ¿nos haría favor de compartir su reflexión, por favor? Sí, muchísimas gracias. Voy a intentar ser breve y conciso para que todos podamos de alguna manera participar y contribuir. Gracias, yo quiero hacer como cuatro propuestas. Se me va a ver un poco mi perfil psicológico porque trabajo más determinados aspectos en ese sentido. Mi pregunta muchas veces es, ¿quién cuida al cuidador? Es decir, ¿quién cuida al docente? Ante esta situación en la que de repente le vienen los niños, los adolescentes, los jóvenes en la universidad con una problemática de la calle que ha creado una incertidumbre, un desasosiego, una inquietud, unos miedos, unas ansiedades y que además vienen también con la sobrecarga de la casa, etcétera, etcétera. Y creo que lo primero que tenemos que proponernos es hacer una propuesta de acompañamiento a los docentes para lograr que adquieran una salud emocional y una competencia emocional para poder gestionar su aula y la docencia. Yo pienso que esto es clave, porque ante las situaciones en las que de incertidumbre que vive el profesorado en los distintos niveles, ante los desafíos que le supone el nuevo planteamiento de la formación y de la capacitación de sus alumnos y de sus alumnas ante la nueva normalidad, necesita apoyo y necesita también saber manejarse a sí mismo o a sí mismas para saber manejar el aula. Yo indicaría que hay todo un proceso
de formación y de desarrollo emocional en distintos aspectos, como afrontar situaciones inesperadas, afrontar situaciones de conflicto, afrontar situaciones de miedo e incertidumbre de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, etcétera, etcétera. Esa sería una línea, no me extiendo más. Una segunda tiene que ver con enfatizar el hecho de que tenemos que diseñar y planificar experiencias de enseñanza-aprendizaje en la nueva normalidad que antes decía el profesor Guillerme. Me parece que se llama Guillerme, ¿no? Sí, Disculpa, correcto. eso es, Guillerme. Porque no podemos seguir con los mismos currículos. Esto hay que cambiarlo, tenemos que tener una visión profética de lo que se nos viene encima. Entonces el currículum hay que repensarlo, hay que rediseñarlo y hay que ajustarlo. Yo ahí ya también indico cosas que podíamos de alguna manera sugerir y plantear entre todos y de todas, y adquiriendo o implicando elementos sanitarios, de salud, de desarrollo, etcétera, etcétera. Y en esa línea hago una tercera propuesta, y es que habría que enfatizar la enseñanza y el aprendizaje de competencias para la vida. Si esto ha sido siempre, más aún en las épocas en que nos vamos a encontrar. Saber responder ante situaciones inesperadas, saber afrontar y saber responder creativamente ante situaciones problemáticas que nunca se habían planteado. ¿Cómo tenemos que buscar? No tenemos. Y esto hay que fomentar la reflexión, la verificación y la creatividad. Yo creo que estas tres dimensiones adquieren mayor relieve en este momento. Y por eso esta propuesta de acompañamiento, para que en los currículum y el profesorado sepa fundamentalmente trabajar competencias en este aspecto en su alumnado. No tanto contenidos, sino mucho más aún en el desarrollo y la emergencia de competencias. Y finalmente la última tendría que ver con que es necesario también elaboración entonces de programas específicos orientados a responder adecuadamente a las personas que tienen dificultades o con necesidades educativas especiales. Yo me planteo, por ejemplo, aquellos que son sordos, aquellos que de alguna manera no ven, aquellos que de alguna manera se encuentran con dificultades de dominio y control de sí. ¿Cómo vamos a ayudarles en estos aspectos a que mejoren y al mismo tiempo saquen todas sus competencias de cara al aprendizaje, cuando hay unas limitaciones o no valen lo que teníamos establecido? Ya no vale el acompañamiento, el llevarle al aula, porque ahora es desde casa, o resulta que tiene que ir a un grupo a hacerlo. ¿Cómo? De alguna manera yo creo que esta es otra urgencia de lograr elaborar unos programas específicos en esta línea. Si no, son siempre como los que tenemos más abandonados, como que los que nos acordamos de vez en cuando. Así es. No me extiendo más. Muchas gracias. Doctor Lobato, muchísimas gracias por su reflexión, muy valiosos. 4 propuestas que sin lugar a dudas revelan que son imperativos. Creo que nos plantea posibilidades también, ¿no? Que seguramente de los que estamos compartimos completamente su visión. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra a la doctora Tere Velasco. Doctora Tere, ¿nos puedes compartir tu reflexión de forma breve, por favor? Muchísimas gracias. Tu micrófono. Ya, perdón. Gracias. Me voy a enfocar más al área de salud y en este sentido lo que las propuestas que yo tengo es que se promueva más la promoción y prevención de la salud en aspectos eminentemente del COVID como tal, que en el caso de
nuestro sistema educativo nacional aquí en México sí lo están abordando, tienen una materia en este sentido, sobre todo en educación básica. Eso es algo positivo dentro de todo lo que nos está ocurriendo. Y también en aspectos de obesidad y enfermedades crónicas, ese es otro de los aspectos, y también en la parte de nutrición. Una de las cosas también aunadas a lo que comenté de lo que está documentado que pasó en Sierra Leona, pues sería importante estar también monitoreando qué pasa e informar a nuestros alumnos en aspectos de salud reproductiva y embarazo adolescente. Esto de verdad, créanme que es muy importante porque en el caso, como ya bien lo comentaba Rosario, las mujeres dentro de esta epidemia se ha marcado mucho más la discriminación y la falta de equidad de género. En general la mujer, pero si a eso le agregamos la marginalidad de donde viven las comunidades rurales, y si a este aspecto le agregamos las niñas, son las más afectadas. ¿Y esto por qué? Porque se ha visto que a la mujer en general, desde las diferentes edades, se le ha asignado el cuidado de la familia. Y en estos aspectos lo que se teme que pueda estar pasando o que vaya a pasar o está ocurriendo es que la niña no va a ir a la escuela o se le va a sacrificar el que ella se forme o continúe su aprendizaje por favorecer el cuidado de los adultos mayores o de algunos trabajos en el hogar que al no estar la madre pudiera ella asumirlos. Entonces esto tenemos que, así como mencionaba el doctor Lobato, en cuanto a las capacidades diferentes, también tendríamos que estar monitoreando que las niñas en especial y en comunidades desfavorecidas no vaya a estar ocurriendo esto. También otro de los aspectos es la aplicación de escalas de detección temprana de trastornos emocionales, tanto a alumnos como a docentes, para implementar programas de acompañamiento, pero ya muy dirigidos a este aspecto de depresión, burnout, agotamiento, estrés académico, en fin, todo lo que vaya surgiendo. Y bueno, agregando nada más como último es que esta pandemia veámosla también como una oportunidad que tenemos de actualizar el modelo educativo. Especialmente hablo de nuestro país, porque independientemente de que digamos que tenemos el modelo por competencias o el modelo progresista, seguimos cayendo en el tradicionalismo de la educación. Y esta es una oportunidad para renovar este proceso de aprendizaje y también de que haya aprehensión por parte de la comunidad en general, pero sobre todo de nosotros como docentes hacia nuestros alumnos, de valores como el respeto, ¿sí?, como la solidaridad, la cooperación y la empatía, que son muy importantes en esta pandemia y sobre todo en los aspectos educativos. Aquí en México han surgido algunas asociaciones donde se dona equipo precisamente para aquellas comunidades o jóvenes que no tienen acceso a estos equipos. Y bueno, esto ha surgido también de manera digamos, voluntaria por parte de diferentes personas. Entonces, hay que motivar también a nuestros alumnos a donar estos aspectos y que los puedan favorecer el aprendizaje de otros niños que no tienen estos recursos. Con eso cerraría. Gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora Tere. Sí, son temas tan importantes, ¿no? Creo que la parte de los valores, la solidaridad, tiene que ver precisamente cómo nos sensibilizamos ante estas situaciones. La doctora Rosario ya la mencionaba, la importancia de las redes de apoyo. Creo que si no nos cambia en nuestra condición humana para mejor, yo no sé qué tenga que pasar para que realmente cambiemos, ¿no? Entonces, creo que no nos decía el doctor Toñito de AIDU, pues es que finalmente tenemos que cambiar para mejor. Creo que no es a fuerzas, creo que son actos de conciencia y creo que la vida, las realidades
este plano terrenal nos pone frente a la posibilidad de libre albedrío, ¿no? De elegir, podemos elegir, y yo creo que podemos ser portadores con nuestros alumnos, colegas, de ser más solidarios con los demás. Entonces, muchas gracias por tu aporte, por tu preocupación, por las niñas, sobre todo en contextos de alta vulnerabilidad, que bueno, creo que las noticias nos van también revelando los efectos tan terribles a las que se ven sometidos los niños y niñas, adolescentes, en fin. Creo que son aspectos también muy críticos que no hay que dejar de lado y mucho menos dejar de reflexionar y proponer. Muchas gracias, doctora. Le pediría a la doctora Rosario Ayala si nos comparte su reflexión final, por favor. Sí, muchas gracias, doctora Alma Rosa. Pues yo coincido en que quizá el aspecto más importante es este replanteamiento del por qué o para qué o qué fin tiene el proceso educativo. Creo que nos hemos preocupado en primera instancia durante esta pandemia por atender urgentemente el cumplimiento de los programas académicos. Sin duda, un esfuerzo muy de reconocerse a nivel nacional aquí en nuestro país, en donde México, donde pues se ha tratado de llevar la educación a través de televisión, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de ver algunos de las cápsulas educativas que se están ofreciendo y el esfuerzo de los docentes es realmente un acto valiosísimo y muy de reconocerse. También el programa de vida saludable que se ha tratado de implementar. Sin embargo, aunque son esfuerzos muy de reconocerse, creo que habría que analizar mucho más a fondo el porqué de la educación, no solamente en cuanto a cubrir los programas académicos, sino en hacer un análisis muy profundo de cómo estamos ejerciendo el proceso educativo. Y sí, coincido con los comentarios de los otros colegas en donde pues hay que resoportar el fin de la educación, ¿no? Y cambiar este estilo más individualista y materialista al que nos ha llevado la globalización por el bien común, por esta solidaridad y el sentido de que tener una profesión y ejercerla tiene que tener un sustento más en el bien colectivo, más que en el individual. Y yo creo que en ese sentido, el cambiar el porqué de la educación para mejorar pues las desigualdades que hay socioeconómicas, de género, etcétera, pueden resolver mucho más problemas a largo plazo que solamente lo que estamos viviendo ahorita en sanitarias en futuro y que implican que hay que hacer una modificación de todos estos procesos educativos. Y por otra parte, el resaltar que sí, la necesidad de que todos podamos ser actores en el proceso educativo. Va a tener que ser, el aprendizaje no solo se hace en la escuela y no solo a través de la enseñanza del docente, sino que todos desde casa y desde el acercamiento con otras personas que forman parte de nuestro entorno generan este proceso educativo. Entonces, bueno, pues no solo revolucionar los contenidos y los programas académicos, sino el poder hacer la educación que vuelva a ser mano de todos, pues en todos los ámbitos. Y pues que esto sugiere que el aprendizaje sea multidisciplinario, ¿no? El poder tener herramientas de diferentes aspectos para poder enfrentar pues los nuevos retos que se presenten en la vida para los chicos. Creo que esto sería como para mí lo más importante, considerar que ahora la escuela es dispersa, digamos, por así decirlo, como citaba algún autor en su momento, y que pues tendremos que adecuar los espacios para mejorar el aprendizaje de los chicos y atender sobre todo, pues sí, esta parte emocional que sin duda podemos atender muy bien los programas académicos, pero mientras interiormente nosotros estemos afectados o estresados, el proceso educativo se vuelve sumamente complejo. Eso sería todo, doctora Alma Rosa. Muchísimas gracias, doctora Rosario. Muchísimas gracias por tus
reflexiones muy puntuales, muy acertadas, como la del doctor Lobato y la doctora Tere. Le pediría por favor a la doctora Arely si nos comparte sus reflexiones también, por favor, en forma breve, por favor. Muchísimas gracias, Arely. Sí, bueno, pues creo que lo primero o antes de proponer, tenemos que tener como muy claro y asumir que la recuperación a la normalidad, pues va a ser un proceso lento y seguramente no será la normalidad a la que estábamos acostumbrados, ¿no? Muchas cosas de nuestra vida cambiarán y lo importante aquí es hacia dónde vamos a definir el rumbo de esos cambios, ¿no? Creo que coincido igual con la doctora Teresa que esta es como una oportunidad inédita para criticar de manera profunda lo que significa la escuela, lo que significa el proceso de enseñanza-aprendizaje, las nociones actuales que se tienen en torno a lo que define un currículo y sobre todo las formas predominantes de esta práctica docente en la cual todos estamos involucrados, ya sea como profesor o como alumno. Hemos estado en diferentes roles y creo que tenemos que partir de ahí, ¿no? Para que los cambios o las propuestas que hagamos, pues sean para atender estas necesidades que estamos identificando, ¿no? Una de ellas yo me iría como, bueno, si identificamos como una de las grandes problemáticas esta brecha de acceso, esta brecha de uso, bueno, generar un programa o una propuesta que defina el cómo se van a resarcir estas limitantes, ¿no? Considerar a lo mejor un plan que considere la dotación tecnológica a los centros, bueno, desde los centros hacia los alumnos y hacia los profesores, ¿no? Porque a lo mejor estamos más habituados a ver las necesidades de los alumnos y pocas veces, o creo que ha sido poco sonado, la parte de, bueno, y el profesor, ¿cómo está llevando a cabo su práctica docente, no? Justo en estas semanas que iniciaron las clases virtuales para educación básica, pues llamó la atención todo el boom de el reconocimiento que le dio a muchos profesores que con sus propios medios, con sus propios instrumentos, con sus propios recursos, pues generan como tratan de generar esta empatía en la bienvenida que se le da a sus alumnos, ¿no? Pero no hay un acompañamiento hacia el profesorado, hacia cómo dirigir esto, ¿no? Entonces creo que eso sería como una de las grandes uno de los grandes retos, ¿no? Sobre cuál sería la mejor estrategia para acompañar al profesor en términos de cómo va a ir brindando su clase o cómo va gestionando su práctica docente, ¿no? También me resulta sumamente importante como plantear o replantear cuáles son las medidas que va a tomar cualquier institución o cualquier centro educativo en torno a la promoción o a la prevención, ¿no? Todas esas medidas que van a mitigar el contagio y que finalmente vienen a replantear como cuáles son los protocolos preventivos sociosanitarios que realmente podrían tener un mejor beneficio en términos de mitigar la propagación, pero por otro lado resarcir todas esas brechas que ya se vinieron identificando en términos de salud, en términos de educación, o en términos de alimentación, o en términos de socialización, vaya, ¿no? Definir medidas de higiene y distanciamiento a partir de todas esas señales éticas, y de reformular o replantear cuáles son estas normas de comportamiento y socialización, ¿no? Sobre todo en estos espacios comunes en los cuales vamos a converger tanto profesores como alumnos, ¿no? Y bueno, aquí también me gustaría resaltar lo que comentaba en un principio el doctor Clemente, ¿no? Lo que más me preocupa a mí quizás como docente es el cómo me van a brindar estas estrategias o cómo es que yo me hago o accedo a estos recursos psicopedagógicos para brindar un acompañamiento, porque finalmente somos como el vínculo principal entre la institución y la comunidad de alumnos, ¿no? Y entonces, si no tenemos esas estrategias, quizás yo lo voy a hacer de buena fe, lo voy a hacer como de acuerdo a mis herramientas, pero no necesariamente eso quiere decir que lo está haciendo bien, ¿no? El quién cuida al docente, pues es como una de las grandes preguntas que tenemos que formularnos para generar un protocolo que nos permita, en primera instancia,
vislumbrar como nuestras necesidades como docente para no transmitírselas a los alumnos, ¿no? Entonces, creo que hacia ahí, hacia esos 3 puntos que acabo de comentar, me quedaría como reflexión final, ¿no? Doctora Arely, muchísimas gracias, doctora Arely, por tu intervención tan valiosa y tan puntual. Muchísimas gracias. Le doy la palabra al doctor Guilherme. Por favor, Guilherme. Hola, doctora. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, encaminando entonces para la plática final, entonces, pensando en este sentido, en proposiciones, por ejemplo, frente a la nueva normalidad del COVID-19, por ejemplo, tenemos que pensar también en este momento y el pasado, ¿no? Entonces, pensar los discursos, por ejemplo, que vienen en los marcos internacionales, los marcos nacionales que tenemos acerca del derecho educativo, de educación para todos, la vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible, y este momento del COVID-19, por ejemplo, se vuelve un momento muy, muy proficuo, así como muy importante para que pudiéramos como apropiarnos de estos conocimientos para impartir y involucrar dentro de los procesos educativos, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece sí, muy importante, primeramente, pensarmos en políticas públicas y educativas para que se pueda pensar este proceso, ¿no? Entonces, así de modo, por ejemplo, trayendo para nuestra realidad aquí de Brasil, pensar en una política nacional, ¿no? Entonces, algo que aquí aún está en cargo de cada institución, de cada sistema educativo, de cada municipio, estado, ¿no? Entonces, de pensar algo más general de este proceso, pensar también frente a esta retomada de las actividades del proceso de la formación docente frente a la utilización de las tecnologías también. Concordo también con el doctor Clemente ahí cuando habla del cuidado del formador, ¿no? Entonces es muy importante en ese sentido de pensar también estrategias y acciones para dar atención al docente. También pensar en acciones para apoyar tecnológicamente a la sociedad, en ese sentido, a la comunidad educativa, ¿no? Entonces, ahí no solamente los estudiantes, mas también muchas veces el docente, ¿no? Pensar también en ese sentido cómo hacer esta relación para que pueda. Por ejemplo, en Brasil, en las instituciones de educación superior, por ejemplo, aquí vamos hasta 31 de diciembre con actividades remotas, ¿no? Entonces, pensando en ese sentido, cómo hacer también, qué estrategia se puede desarrollar para que podamos conceder, ¿no? Esta realidad de acceso. Entonces, pensando en ese sentido, hay algunas acciones de algunas instituciones, pero se puede traer como, por ejemplo, como ideas y como propuestas para que se pueda pensar en algo más amplio, como por ejemplo, con políticas de acceso para los grupos más vulnerables, ¿no? Entonces, pensar en este sentido para que se pueda dar las condiciones necesarias para acceder a las clases, por ejemplo. En ese sentido, también con los estudiantes pensar en esta nueva forma de estudiar, ¿no? Entonces, qué hábitos, los ambientes de aprendizaje, pensar en esta propuesta de una escuela más innovadora, hasta porque pensando frente a todo este cambio que estamos pasando en esta situación inédita, también pensar que nosotros no podemos también más desarrollar como hacíamos antes. Entonces tenemos que pensar propuestas también de nuevos cambios con nuestros estudiantes y también oír mucho ellos, ¿no? Al punto de lo que también le parece interesante en ese sentido, traer una relación más horizontal en este proceso de ciencia-aprendizaje. Y al final, también traer mucho más cercano a las instituciones educativas la presencia de la comunidad, ¿no? Entonces, no solamente los padres de familia, pero la sociedad en general, que a partir de ahí también se pueden como acercar de nuestra realidad para apoyarnos también en esos procesos, porque cada vez más nos torna más importante en ese sentido pensar
nuestro papel mediador, ¿no? En este proceso de formación humana. Entonces, este proceso también se vuelve no solamente para los estudiantes, pero también para la comunidad. Entonces, pensar una educación en ese sentido, para mí, a ver, ¿no? En ese de los cambios en los diferentes espacios educativos, ¿no? Formales o no formales. Entonces, de cada vez más acercarnos toda la gente frente a este nuevo desafío que tenemos por adelante. Y al final, solo gustaría de finalizar con una frase de Mahatma Gandhi que siempre dice así, que el futuro dependerá de lo que hacemos en el presente. Entonces, en ese sentido, finalizo mi reflexión haciendo que todo lo que nosotros estamos haciendo hoy, no solamente hoy, pero durante todo este proceso pandémico y todos los compañeros de la educación, estamos haciendo un cambio para nosotros y para las futuras generaciones también para poder pensar en esos procesos de nuestra formación. Entonces, y seguramente de aquí a un tiempo, pronto vamos a mirar hacia atrás y ver todo el esfuerzo que tuvimos, ¿no? Para cambiar este proceso y pensar también acciones, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por la invitación y quedo a sus órdenes para lo que necesites. Muchísimas gracias, doctor Guillermo, muchísimas gracias. Sin lugar a dudas, cada uno de los invitados a este diálogo con expertos nos han hecho planteamientos sumamente valiosos. En algunos seguramente coincidimos la comunidad académica, en otros seguramente nos dejan repensando las posibilidades que tenemos ahora y por delante. Y sin lugar a dudas también pondremos y hemos puesto estrategias en operación porque, como todos sabemos, por lo menos en nuestros contextos, la educación no se ha detenido. Con dificultades, con muchas carencias, con estas brechas que decía el doctor Lobato de acceso y con otro tipo de brechas, como decía la doctora Arely de uso, con todas las dificultades y los riesgos que ha implicado el propio confinamiento, con todo lo que hemos desplegado como docentes, como académicos, utilizando lo que tenemos a la mano, incluso en distintas sesiones de las videocharlas, se planteaba cómo hacen su labor los profesionales de la educación, incluso en las comunidades rurales, incluso con adultos mayores, el trabajo comunitario en las zonas altamente marginadas, en la misma ciudad, en las zonas rurales, ¿no? Cómo se han movilizado los docentes, los profesionales de la educación que se mueven por vocación y por pasión al trabajo que realizan, ¿no? La vocación como este llamado del corazón, y creo que en realidad se han desplegado muchas acciones, estrategias. El docente se las ha ingeniado para ser creativo, propositivo, pero eso no quiere decir que todo recaiga en el docente. Las instituciones educativas seguramente tendrán que mirarse con nuevos ojos. El docente se tiene que mirar con nuevos ojos. Los estudiantes, creo que hay una nueva mirada en la realidad o en las distintas realidades, y yo creo que estamos convencidos que todos vamos a poner ese empeño que se requiere. Eso no exenta al Estado de las responsabilidades que tiene precisamente atendiendo a estas realidades que comentaban ustedes, esta inequidad, esta profundización de la brecha entre ricos y pobres, esta exacerbación de las carencias, este tener que dejar a los hijos para salir a trabajar porque aparentemente quienes se pueden quedar en casa y no han sido despedidos o no han perdido su sueldo, son los privilegiados, ¿no? Pero no se mira todo lo que implica y realmente creo que tenemos muchísimo que hacer por delante. Yo les quiero agradecer
sus valiosas contribuciones, aportes, su tiempo, y le dejaría la palabra a la doctora Alicia Rivera para agradecerle profundamente este espacio y para agradecerle a nuestros colegas de la Universidad Pedagógica y de otras instituciones que nos acompañan, agradecerles que estén presentes. Doctora Alicia Rivera, muchísimas gracias y te devuelvo el micrófono para lo que tú consideres pertinente. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, no, más bien, agradecerles a todos. Muchas gracias por su participación y sus valiosas aportaciones a estas videocharlas.